aquí estamos ya junto a ti. Hoy nos has llamado a esta ciudad, y has querido tú estar aquí, porque nos amas. Saludo con muchísimo afecto y mucha gratitud a Monseñor Sebastián Taltabul, obispo auxiliar de Barcelona. Y en su persona quiero saludar también al señor arzobispo, Monseñor Juan José Omeya, y a todos sus colaboradores que han tenido gestos de hospitalidad, de acogida, de cariño, han hecho posible esta celebración en un lugar tan especial como este templo maravilloso. Quería también daros la bienvenida en nombre del señor arzobispo y de toda la comunidad de la diócesis, de la archidiócesis. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó: no digas soy un muchacho, que a donde yo te envíe irás, y lo que yo te mande lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. Hemos escuchado en la primera lectura la vocación del profeta Jeremías. Está asustado ante lo que Dios le propone, pero Dios le anima y le dice que no tenga miedo y que Él va a realizar una misión muy importante, una misión de destruir y arrancar todo lo que destruye al hombre y de edificar y plantar aquello que le engrandece, que le dignifica. Padre, te damos las gracias por tu Hijo Jesús nuestro Señor. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte una respuesta. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. María al cielo, venimos somos al andar. Qué alegría veros caminar hacia Cracovia. En este camino paráis en un bosque. Así Gaudí explicaba el interior del templo a quien visitaba la obra. Sin más ganas de seguir, alza la mirada.